Bueno, queridos patitos, estamos en el día 9 de abril, estamos en la vez de junio y aquí estamos para rememorar el día en el que Sabino Arana recibió aquella lección del amigo y hermano Luis Arana respecto al descubrimiento de su patria. Euskadi, no una barriada, es la patria de los vascos. Una patria que, como todo el mundo debía saber, cuando se habla de la ligación con la historia, la ligación con la memoria, la ligación con la generación que vino atrás y todas las que nos antecedieron, pues evidentemente no solamente hay una vía para elegir el camino del nacionalismo, porque como todo el mundo debería entender, hay muchas vías, conceptualmente hablando, en la ideología, respecto al socialismo, al ecologismo, al pacifismo, a muchos ismos que han formado ideologías en la historia política. Pero es que la patria es algo muy complejo y a la vez muy simple. La patria es tu hermana, la patria es tu padre, la patria son tus hijos, la patria son tus amigos. Eso es la patria. La patria es la comunidad, ciertamente no decían los sociólogos más conocidos, Durkheim, y Weber, y Pareto, bueno, todo aquello que hablan de la comunidad imaginada, de los elementos de la política, de una situación que no es natural porque la comunidad humana no es natural, es conveniencia y ha rejuntado en torno a unos valores comunes, a unas situaciones comunes, ya sea el idioma, territorio, muchas realidades que conforman los pueblos. Estas comunidades las conforman personas que son las que viven, las que nacen, las que enferman, las que tienen eh, historias en común, las que crean tejido, las que acaban por crear instituciones, las que acaban por tener interés, inquietudes y acaban por crear entornos progresivamente por sedimentación de las diferentes generaciones que van viviendo en un determinado territorio para acabar socializando un entorno en donde esas comunidades acaban siendo nación de nacer, de la patria sería la casa del padre y todo, en ese entorno es donde, por ejemplo, el pueblo vasco fue creándose a lo largo de siglos y de milenios en una realidad desde lo que el amigo Antonio Nicolás hablaba en la arquitectura de las naciones de el entorno asturpirenaico perigordiano después de la glaciación Burn 4 hace unos 10.000, 12.000 años. Luego está el asunto del Estado. El Estado como entorno, el Estado-nación después de la Revolución Francesa es algo distinto y ciertamente un matiz que se le podría hacer al maestro es que Euskadi es la patria de los vascos, pero digamos que no necesariamente tiene por qué tener un Estado propio, aunque es deseable debido a las realidades históricas que nos ha enseñado la propia circunstancia en el país francés, en la zona del norte de los Pirineos, y también en el sur, en la realidad en España. España y Francia, como decía en algún histórico músico como puede ser Ravel, es decir, los vascos tenemos dos patrias, España y Francia. Bueno, no, Sabino fue a romper eso cuando, como reclus, Engels, en el siglo XIX, hablaban de que el país vasco, el pueblo vasco, iba a desaparecer a lo largo de ese siglo. Estaba en retirada, en franca desaparición. El euskera estaba en desaparición, estaba en el siglo del Estado-Nación, España se construyó sobre la base del nacionalismo español y el francés lo hizo lo mismo, pero previamente en la Revolución Francesa. Ahí es cuando el electroshocks de Sabino Arana a romper eso después de una conversación que tuvo en 1982 en el día de Pascua, es decir, un día como hoy, un domingo de Pascua. En la mitología dice que la leyenda, no sé si la mitología, la leyenda, el relato que todo nacionalista vasco debe conocer es que un día como hoy, en 1882,
Luis Arana, que había tenido una circunstancia curiosa en el año 1880, en un viaje hacia Galicia para estudiar arquitectura, se encontró con un militar de la provincia de Santander que, viendo una chapa en defensa de los fueros, le dijo: o eres español o defiende los fueros, pero ambas cosas no, cuando en teoría la tradición, antes de la falsaria Pepa de 1812, era que España y fueros era algo consustancial, y como dice mi amigo Yate Favo en su libro Españoles que no pudieron serlo, eso es un factor decisivo a la hora del extrañamiento en el marco de las Américas para esa propia constitución de 1812. Por ciertamente, ese electroshock que le supuso esa conversación a Luis Arana Goiti se la traslada 2 años después al maestro, a Sabino Arana, y después de rumiarlo un montón de tiempo, en 1893 se produce el banquete, merienda cena, en el caserío de Arrazábal, en la zona cercana al San Machoque de Santucho actualmente, y que, bueno, pues bajó solo, bueno, bajó con su hermano, triste porque no había conseguido convencer con ese discurso destilado respecto a las 4 glorias patrias que fueron en Vizcaya por su independencia, que habían sido publicadas previamente como prensa y fueron recogidas en ese opúsculo que en las reboticas circulaba por Bilbao, y en 1894 el movimiento se transforma en el primer Euskaldun Batzokilla, y el 14 de julio es cuando se inicia la Ikurriña. El día de la Ikurriña tradicionalmente había sido el día 14 de julio, y ese día se hizo en el Euskaldun Batzokilla en Bilbao. Creo que estaba cerca de la calle Correo, bueno, cerca de la Plaza Nueva. Y en 1895, la culminación de esta trilogía de 3 años, 1893, el caserío de Arrazábal, la merienda cena, el Euskaldun Batzokilla, 1894, con la izada de la Ikurriña, ya está el símbolo, y en el 1895 se funda Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. Ahí está el instrumento de la liberación de los hermanos Garat, en un libro fantástico como es La Alternativa Garat, pero habla de una circunstancia que no tenía sustento por debajo, eran de las élites, de las alturas, hablando de una posibilidad para un país vasco autónomo, a pesar de que estos conceptos sean interpolaciones desde el presente hacia un pasado donde estos términos tenían, si es que se usaban, otro tipo de condicionamientos y de significantes. Por tanto, ciertamente, un día como hoy, es el recuerdo de las generaciones pasadas y de los que han vivido con nosotros. Por eso quiero recordar especialmente a alguien que nos dejó hace mucho, como es Iñaki Zamiz. Iñaki, querido Iñaki, tan joven, Jeltzale, desde su tierna infancia, Jeltzale de toda la vida, miembro de todas las iniciativas que el Partido Nacionalista Vasco pudo tener, ya sea desde Juventudes, Gogorregui, la Copasa de la Astenagusia de Bilbao. Patriota como él debe ser recordado con cariño, como muchos otros que han servido a su país, aportando el tiempo, el dinero, la ausencia de esa... Porque al final todos somos tiempo. ¿A qué dedicamos el escaso tiempo que tenemos en esta vida, en la tierra? Drenar esos recursos valiosos a la familia, a los amigos, para hacer una labor de socialización, de apoyo, de cobertura, de una idea, de una patria, la patria vasca, que pudo tener un estatuto aprobado finalmente en 1936, un exilio, una transición en donde la gente recordaba lo que había sucedido en la época de la Segunda República en España, en el País Vasco, que ha tenido un gobierno vasco desde 1980. Ya ha habido un montón de campañas electorales y de circunstancias respecto a calendarios legislativos, defensa del concepto económico de la foralidad a través de los territorios históricos. Muchos de elementos que conforman esa trama de personas, siempre como dijo José Antonio Aguirre, hablando de las personas primero, con aquella propuesta de ley de
tema laboral que fue presentada en las Cortes y que incorporaban un montón de elementos que ya estaban en Sovil, en Chocolates Bilbaíno de la familia Aguirre, respecto a la protección del trabajador en base a la doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum de León XIII, democracia cristiana que sirvió para la proyección después de la Segunda Guerra Mundial en los nuevos equipos internacionales que fueron el origen de la internacional democracia cristiana, pero personas, Francisco Javier de Landaburu ahí metido en esas tareas, Don Manuel de Lujo Hoyo, Pedro Asaldúa, tan importante para la democracia cristiana en Argentina o Chile, personas, siempre personas en la parte principal de la patria, porque la patria solamente puede ser algo etéreo cuando, a diferencia de la patria que estamos hablando, de la patria de Fámez, de Aguirre, de Irujo, la patria de Urkullu, la patria de Ajuyaguerra, esa patria contraria de otro modelo en donde la casa ya está, se conforma con el paso del tiempo, ciertamente, y los inquilinos parecen señoritos. La propia palabra Hidalgo tiene connotaciones distintas si uno se sitúa en Castilla o se sitúa en el señorío de Vizcaya. Y ese legado tiene importancia grande a la hora de establecer la idea de que el español se siente cómodo pero no cuestiona su realidad porque da por hecho la continuidad histórica de las Españas a pesar de que no haya más que un constructo, como por ejemplo hablan de la Reconquista, que también es un constructo que, como dice un profesor de la Universidad de Burgos, es algo que nunca existió y que nunca lo valoraron de la manera en la que se hizo en el nacionalismo español en el siglo XIX. Ciertamente ahí tenemos un elemento importante donde la construcción de un Estado-nación, desde un nacionalismo de Estado, es distinto de uno que considera una construcción de algo distinto porque no ha podido hacer su recorrido de construcción nacional, como dice Agirrezkoan Agirrezkoenaga en el libro de los vascos sin historia a los vascos con historia, un libro bien interesante y bien recomendable, no solamente para los vascos sino también para los españoles, y si vieran la traducción al francés, también que lo leyeran en Francia. Por lo tanto, ciertamente, Herregura es un día para celebrar lo que tenemos, lo que hemos construido, la patria de los vascos. Estén donde estén, es un día de celebración, de alegría, de ilusión, pero también de memoria, no solamente por los grandes hitos conseguidos, por ejemplo, en el mismo año que se hizo el estatuto, carne en el Parlamento Vasco, en donde, recordemos, sin cuotas, sin ningún tipo de cuotas, en el Parlamento Vasco que había 60 escaños, el PNV tuvo 25, y fue el único grupo parlamentario donde hubo 4 mujeres. 4 mujeres, el resto de los grupos no hubo necesidad de esperar a 2005 a la ley de igualdad. El PNV ya presentó candidatas y obtuvieron escaño 4 mujeres de 25 en esas primeras elecciones. No solamente pasó eso, sino también el primer vasco que alcanzó el Everest. No hay techos para la voluntad política expresada para cubrir unas necesidades que en 1989, iba a decir mucho, en 1878, es cuando se establece el primer concierto que tiene sustento para esa ley de 1889 de Ley Integral de Protección contra la Pobreza. La RGI, la Renta de Garantía de Ingresos, una política pionera en el Estado y en una medida para que nadie se quede atrás. Políticas de las personas en primera persona, en primera plana, poner a esas personas en la dignidad que le corresponden y estar acompañando a todos y cada uno de los vascos para que tengan una vida digna y en propiedad. Pero es eso, la patria son esas personas. Podéis poner los nombres que consideréis, podéis poner las caras que recordéis, porque todos los elementos, ya sean festivos o de duelo, están relacionados con personas
cercanas, personas que conocemos, personas que componen esa patria en donde la ikurriña le simboliza a todos y cada uno de ellos. Las instituciones están para el servicio de esas personas, para dar cauce a todas las necesidades que tienen, y por eso las instituciones vascas, los 251 ayuntamientos de la comunidad autónoma vasca, los que son de Navarra, de Iparralde, de toda Euskadi, que son los 7 territorios, las instituciones forales, las 4 instituciones forales, el gobierno vasco, la comunidad de la aglomeración del País Vasco francés, todo debe de estar sustentado en las personas. Y por eso el PNV es un partido humanista de toda la vida, desde lo que uno puede ver en Herencia, siembra de nacionalismo vasco, de Quisquitza, publicado en el año 32, y estableciendo el valor entre aquel nacionalismo primigenio de 1894 a 1912, con enorme cariño por circunstancias que uno puede ver ahora, donde las primarias parece que mal que bien tratan de establecerlas, esa bicefalia donde debe gobernar alguien y sea distinto de líder del partido. Está tratando en España tratar de replicarlo, pero sin la experiencia que ha tenido el PNV desde que uno ve en Quisquitza, en ese libro siempre del nacionalismo vasco hecha en 1904, utilizar prácticamente el mismo sistema de elección interna que uno ve actualmente en 2023. Es muy emocionante hacer esa lectura del pasado, y en este canal hay varios libros ligados a la historia del PNV que han tenido significado para un servidor a la hora de leerlos y aprender de lo que fue, y recomiendo vivamente acercarse a esa realidad, lo mismo que comprender que los nuevos nacionalistas, los nuevos patriotas también ejercen esa continuidad en el lema que solemos decir de Catea esta eten. La cadena nunca se rompe, es un legado en donde a nivel general, a nivel macro, ninguna generación de vascos ha dejado caer la foralidad, hasta el punto de que incluso en los momentos más oscuros siempre ha habido un hilo de foralidad que ha cubierto el señorío de Vizcaya, la patria de Euskadi, que dijo Sabino. Y a nivel micro nunca hemos dejado a ninguna persona atrás y nunca lo haremos. Por eso, Iñaki Izamiz, el último de la cadena que quiero mencionar una vez más, es memoria viva de un pueblo que no va a morir nunca. Como las personas, Iñaki nunca morirá, porque siempre que lo recordemos, estará con nosotros, estará a nuestro lado, dándonos fuerzas para seguir adelante en este camino, que siempre será un peregrinar hacia el mañana, en donde lucharemos contra viento y marea, contra molinos de viento tal vez, pero siempre con la convicción de lo que nos ha unido en torno a las personas de la comunidad de Euskera, la patria de los vascos. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, bete bien.